Eh, ¿Cómo nos comportamos los inversores? Digo, dado que vamos a estudiar a inversores que toman decisiones de inversión, ¿cómo nos comportamos? Por supuesto que nos comportamos con que nos gusta a nosotros el retorno. Me encanta el retorno. Yo quiero obtener retornos, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a suponer es que si yo invierto, estoy no saciado en retorno. Ahora, con respecto al riesgo, tengo que tomar una postura. Y esta postura, básicamente, se llama aversión al riesgo. No nos gusta el riesgo. Esto no es adverso, no va una D acá. Un escenario es adverso, pero nuestro comportamiento es de aversión al riesgo. ¿Qué es ser averso al riesgo? A ver, ser averso al riesgo que no nos gusta. No, de hecho, no extraemos utilidad por el riesgo, extraemos utilidad por el retorno. Si yo fuera amante del riesgo, yo invertiría pero no por el hecho de tener retorno, sino que a mí me encantaría, cuanto más timba, mejor. ¿Sí? Cuanto más riesgo haya en un activo, mejor. Y si yo obtengo satisfacción por eso, yo sería amante del riesgo. Nosotros vamos a suponer al contrario, que no nos gusta el riesgo. Y de hecho, eso es lo que explica que si vamos a invertir en algo que tenga riesgo, vamos a exigir más. Por ejemplo, chicos, aprendieron en cálculo financiero, y a esta altura, más allá de eso, quiero creer que sus vidas profesionales ya lo saben. En el mercado, cuando hay más riesgo, ¿qué pasa con el precio de los activos? O pensemos en bonos, ¿qué pasa con el precio de los bonos cuando incrementa el riesgo? Baja. Baja. ¿Por qué baja? ¿Cuál es la contrapartida? ¿Qué sube? Sube las tasas de interés. Y eso hace que baje Sube la TIR, sube la TIR, sube la TIR, sube la TIR. Sube la TIR de un bono. La TIR de un bono sube, que es un retorno. La TIR no es una tasa de interés. La TIR es un retorno. Sube por el riesgo, ¿ok? Sube porque se incrementa el comportamiento del riesgo. Ante una percepción mayor de riesgo, los inversores exigen más. Como somos aversos al riesgo, nosotros exigimos, ¿sí? ¿Me entienden el razonamiento hasta acá? Con lo cual, eso provoca la caída en el precio de los activos financieros. ¿Se entiende el razonamiento? O sea, sería que obviamente un inversor le quiere escapar al riesgo porque la idea nunca es... No es que le escapa. El inversor dice, si hay más riesgo, yo exijo más para quedarme en ese bono. Por eso, o sea, un inversor no se va a exponer al riesgo por un rédito muy chico. Entonces, si te vas a exponer, obviamente, porque si no puedes perder, es porque puedas tener un retorno importante. Eso sería. Bueno, veámoslo de esa manera, correcto. Por ejemplo, si ahora... Es lo que pasó ayer. Bueno, claro. Por ejemplo, el anuncio que había dado Cristina no fue bien interpretado por los mercados y bueno, se consideró que parecía que Argentina, si bien tiene la misma capacidad de pago que el otro día, porque está pagando, pero fue tomado como una percepción mayor de riesgo y provocó el desplome, por supuesto. Después corrige, quédense tranquilos. Si ahora saliera un resultado bueno, ¿sí? Una cancelación de deuda, de que Argentina le paga a todos al toque, seguramente eso sería interpretado como una buena señal y que baja el riesgo, o si salen datos de una muy buena cosecha, en fin, un montón de cuestiones que pueden provocar entonces que baje el riesgo, y si baja el riesgo, baja la tasa. Pero bueno, mientras tanto somos entonces aversos al riesgo. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos entender nosotros lo que es ser averso al riesgo? Y ser averso al riesgo, fíjense, acá tienen una función de utilidad, recuerden microeconomía. Es una función de utilidad cóncava
creciente con respecto a la riqueza. Los economistas hablamos del concepto de riqueza como el valor actual de todos los retornos, de todos los ingresos que va a tener, no solamente hoy, sino acá en el futuro. ¿Y qué es entonces ser averso al riesgo? Miren esta función de utilidad y hagamos de cuenta una persona que tiene una riqueza, si quieren, de 10.000 pesos, a 10.000 dólares, va. Y que vive en un mundo muy determinístico. Y si tiene 10.000 dólares como riqueza, obtiene un determinado nivel de utilidad. ¿Ok? Hagamos de cuenta Suiza. Si vivís en Suiza, hagamos de cuenta que es un mundo muy determinístico. Vos sabés que tenés 10.000 dólares, punto. Esa es tu riqueza. Ahora, les voy a proponer otro escenario. A esta misma persona, proponerle que viva en un país más como el nuestro, donde pueden pasar varias cosas. Y hagamos de cuenta que existe el 50% de probabilidad de que venga un motochorro y te saque plata. Y existe otro 50% de probabilidad de que venga un motochorro bueno y te dé plata. Con lo cual, para hacerla fácil, hagamos, ¿no? Como les vengo diciendo, 50% de probabilidad, no sé, que te saquen 3.000 dólares y 50% de probabilidad que te den dólares, 3.000 dólares. Y si yo a eso le saco el promedio, ¿cómo da el promedio entre 7.000 y 13.000? ¿Cuánto da el promedio entre 7 y 13? ¿Cuánto da? 10. ¿Me están preguntando o me están afirmando? 10. 10. Bueno, entonces, yo tengo entonces un valor esperado ahora de 10.000 dólares. ¿Se dan cuenta que en el otro escenario, que es sobre la curva, sobre la función de utilidad, la persona tenía un monto cierto de 10.000 dólares? En este escenario, que es sobre la recta representa el promedio, tenés un valor esperado de 10.000 dólares. Les hago una pregunta. ¿Qué prefiere esta persona? ¿En qué mundo quiere estar? ¿Cuál le genera mayor utilidad? En el que tiene los 10.000 dólares ciertos. Ok, ¿se dan cuenta todos de eso? Que pese a que en cuanto a monto de dinero, podría tener lo mismo, en uno es determinístico, en el otro es probabilístico, y prefiere estar en el mundo determinístico. Pese a que en el mundo probabilístico podrías terminar con 13.000 dólares. ¿Podrías terminar con más dinero? Sí. Sí, pero podrías terminar con menos también. También, pero ok, pero ante esta situación, ante esta incertidumbre, ¿qué es lo que prefiere el averso al riesgo? Déjame en el mundo determinístico, ¿no? El menor riesgo posible. No, dice, acá yo prefiero no tener riesgo, le escapo al riesgo, ¿sí? Le escapa. Entonces, ese es nuestro comportamiento. Nosotros, en todo caso, nos comportamos como aversos al riesgo. ¿Cómo sería un amante al riesgo? El amante al riesgo le encanta, obtendría mayor utilidad por estar en un mundo con mucha dispersión. Al contrario, le encantaría. ¿Qué? La vida es un carrusel. Prefiero el carrusel. Que pase lo que tenga que pasar, diría un amante al riesgo. Nosotros suponemos que los inversores nos comportamos como aversos al riesgo, ¿sí? Vamos a comportar de esa manera, como si fuéramos aversos. ¿Eso quedó claro, chicos? Lo que significa ser averso al riesgo. Y entonces, si no nos queda otra más que estar en un mundo probabilístico, voy a exigir que me paguen a mí por invertir. Y el que me paguen va a estar representado por exigir un retorno mayor al que yo exigiría si no hubiera riesgo. ¿Me entienden la idea? ¿Qué es el riesgo país, chicos? ¿Qué es el riesgo país? El riesgo de que un país entre en default y no pague los bonos. No. El riesgo país es una medición, si quieren, que mide un poco cuánto más rinde un bono con respecto al rendimiento de un bono del Tesoro norteamericano que se considera libre de riesgo. Es decir, el riesgo país
cuantifica en tasa esa diferencia. Ese es el riesgo país. Por supuesto que se utiliza como un indicador de gravedad, de que obviamente cuanto mayor sea, y ahí te doy la derecha, cuanto mayor sea, seguramente la probabilidad de entrar en default sea muy cerca, muy alta, porque cuando un bono rinde 40% en dólares, mamita, ¿sí? Es una locura, ¿ok? Wow. Hay que desconfiar de grandes retornos. Bien, ¿se entendió lo que es ser averso al riesgo? Y que nosotros vamos a suponer que somos aversos al riesgo. ¿Se entiende ese concepto? Sí. Sí. Sí, Sí, profe. igual tengo una pregunta también. ¿No se suponía que los estratos sociales más bajos y los más altos se comportaban más como amantes al riesgo, mientras los estratos sociales medios se comportaban... Nunca sos amante al riesgo. Podés ser más o menos averso al riesgo. Claro, claro. No era una curva tipo sigmoide, no era una S. Nosotros suponemos que no somos amantes al riesgo. Puede ser más o menos averso al riesgo. Pero que sos averso siempre. Sí, no, de todas maneras. Estamos hablando de inversiones acá, no tanto de si quieren, de... Y en todo caso, muchas veces no es tanto por clase social, sino a veces también por edad, por un montón de otras cuestiones. ¿Sí? Alguien que de todas maneras no tiene plata no va a poder invertir, lamentablemente. Porque tiene que pensar en si va a comer. Pero bueno, nada, ese es otro tema. En general, obviamente que cuando ustedes hacen un test, los test para invertir, que son obligatorios, que les tienen que tomar las instituciones financieras, les hacen una serie de preguntas para determinar su perfil de inversor. Este perfil de inversor, obviamente, también tiene que ver con la edad, también tiene que ver con cuánta plata ustedes están dispuestos a jugar, con este perfil de inversor, por ejemplo, les va a preguntar cuál es para ustedes la máxima tolerancia a perder dinero, y eso les va a arrojar, por ejemplo, una recomendación de en qué podrían invertir ustedes. Por supuesto que cuanto más aversos al riesgo, más cercanos a invertir en bonos, porque son instrumentos de renta fija, y bonos con muy buena calificación, cuanto menos aversos al riesgo, las recomendaciones ya incluyen otro tipo de instrumentos, más acciones, seguramente también derivados. Si alguno de ustedes abrió una cuenta comitente en un banco o en mercado, llaman invertir online, les tienen que hacer el test, es ley, ¿ok? Tienen que hacer el test que determine su grado de aversión al riesgo. Otra manera de ver este fenómeno de cómo nos comportamos siendo aversos al riesgo es mirando un poco la función de utilidad y veamos que, hagamos de cuenta que le preguntamos a esta persona, y ahora sí podemos hablar en términos de módulo o valor absoluto. ¿Qué le genera? A ver, incrementar $1 más o perder $1 más. En valor absoluto, ¿la utilidad para arriba y para abajo es la misma? Te lo traduzco. Sí. Te lo traduzco. Sí. No, miren bien. Si yo incremento $1 a este tipo, la riqueza sube, sí. Pero la suba es proporcional a la baja si pierde $1. No. Eso es también ser averso al riesgo. Te duele más la pérdida que lo que vos obtenés de satisfacción por ganar. Y cuanto más cóncavo sea, o más cóncava, mejor dicho, sea la función de utilidad, más averso al riesgo somos. Germán Fermo, que fue mi profesor en maestría, le hablaba de que hay momentos en donde nos hacemos más cóncavos. ¿Qué es ser más cóncavo? Ser más averso al riesgo. Si eso nos pasa, los mercados empiezan a reaccionar pegando fuerte. Si ante una mala noticia reaccionan muy fuerte. ¿Ok? A eso se refiere. Bueno, ¿queda claro que me refiero con aversión al riesgo entonces a que vamos a suponer siempre detrás que nos comportamos de esta manera? Profesor. Sí.
podría ser una pregunta, quizás me voy un cachito de tema, pero me surgió recién. Que si, por ejemplo, ¿puede llegar a haber alguna inversión que sea para una persona totalmente aversa al riesgo? Bonos libres de riesgo. El bono del Tesoro americano, ¿no? Claro, que lo vamos a ver la clase que viene. Te diría Ah, ok, invertí ok. en bonos del tesoro. Es más, te diría invertí en bonos del tesoro protegidos por inflación. Directamente. ¿Sí? Ah, bien específico, ok. Sí, sí, bien específico. Exactamente. Lo más conservador posible. ¿Sí? Te estás protegiendo de todo. ¿Me seguís? ¿Sí? Sí, te sigo, Bien. gracias, profe. No, por favor. Bien. Bueno, nada. ¿Cómo nos comportamos los inversores entonces? Somos no saciados en retorno porque siempre queremos más, pero al mismo tiempo somos aversos al riesgo. Y esto es algo que vamos a arrastrar durante toda la unidad y siempre vamos a suponer este comportamiento. Y este es el comportamiento que, vuelvo a decir, es un fenómeno económico. De hecho, todo lo que estamos viendo tiene que ver con la economía. La microeconomía, recuerden, no es otra cosa que el estudio del comportamiento de los agentes sobre cómo toman decisiones. Así que bueno, esto como para ir recordando por qué hay otras materias que ustedes vieron que les dan herramientas, les tienen que abrir la cabeza. ¿Sí? Bien, otra pausita en videos y hacemos otra grabación.